clase. Gracias, gracias, gracias. Yo no dije nada por los comentarios en el chat. Era un peligro que fueran grabados. Bien, no sé si dudo que aparecen en realidad, así que no hay problema. Ya, entonces lo que habíamos quedado era en este ejercicio que yo les decía que era súper importante, porque después también se utiliza como canónico. Entonces, por ejemplo, para demostrar este ejercicio o para probar este límite, uno debe considerar una desigualdad, ¿cierto? Que tenemos acá presentada, que yo les dije cuando se la mostré recién, les dije, hay que creerla nomás, ¿cierto? ¿Por qué les decía que hay que creerla? Porque la forma más fácil de probar esta desigualdad es justamente utilizando cálculo, pero utilizando ya lo que vamos a ver en aplicaciones de derivadas, ¿ya? Y ahí sale inmediatamente esta desigualdad. Si uno la quiere ver constructivamente, tiene que dibujar un círculo de radio 1, ¿cierto? Y ahí ver qué pasa con X, qué pasa con el seno de X, y bien qué pasa con la tangente para tener una interpretación geométrica. Entonces, vamos a quedarnos ahí con que vamos a creer esta cosa. Ahora, si alguien quiere, tiene toda la intención de saber de verdad dónde aparece, podemos rápidamente hacerlo con derivadas, solamente que como no saben derivar, quizás sería confundirlos, por lo tanto, no sé si vale la pena. Se los dejo ahí, si alguien quiere que lo hagamos, lo hacemos rápidamente, y si no, lo omitimos. ¿Qué dicen? No, digo que no, porque como usted dijo, nos vamos a Parece que no, reconfundir. sí. Ya, Sí, entonces, estamos bien. después cuando estemos viendo aplicaciones de derivada, veamos el criterio de la primera derivada, ahí alguien puede decir, profe, ahora que ya vimos esto, ¿por qué daba tal cosa? Y ahí lo podemos hacer y en un minuto sale. Sin embargo, para más que nada por los conceptos, ¿cierto? Para no confundir. Bien, entonces vamos a considerar que esta cosa es correcta, ¿ya? Que esta desigualdad, o una cota para entre el seno y la tangente, es correcta. Claro. O sea, es cuestionable, ¿cierto? Es cuestionable porque en realidad esta cosa ocurre cuando el dominio es entre 0 y pi medio, ¿ya? Sin embargo, recordando que la tangente, ¿cierto? Tiene asíntotas en los pi medio, por eso siempre hay que pensar en ese intervalo chiquitito. Bueno, entonces desde esta desigualdad nos damos cuenta que para un lado, ¿cierto? Si nos quedamos con la parte de la izquierda simplemente, tenemos que seno de x es menor o igual que x. Si dividimos por x, tenemos seno de x sobre x menor o igual que 1. Y por otro lado, y ojo con esto, porque nuevamente aquí estamos considerando x entre 0 y pi medio. Entonces aquí vamos a decir para todo x en intervalo abierto 0, pi medio. Entonces como x está entre 0 y pi medio es positivo, ¿cierto? Por eso es que si dividimos por x no cambia el sentido de la desigualdad. Y en el segundo lado de la desigualdad tenemos que x es menor o igual que la tangente de x. Como sabemos que la tangente es lo mismo que seno sobre coseno, ¿cierto? Si dividimos por coseno, aquí nos queda coseno de x menor o igual que seno de x sobre x. ¿Ya? Entonces tenemos estas dos desigualdades, de las cuales vamos a hacer uso mediante el teorema del sándwich o del acotamiento para probar esta expresión, seno de x sobre x. Entonces, como consideramos x entre 0 y pi medio, ¿cierto? Y si unimos estas dos desigualdades, tenemos coseno de x menor o igual que seno de x sobre x menor o igual que 1. Ahora, si consideramos hacia el otro lado del círculo, ¿cierto? Entre 0 y menos pi medio, nos damos cuenta que al multiplicar por menos 1 todo esto nos cambia el sentido de la desigualdad, ¿cierto? Y nos queda justamente que x vuelva a estar entre 0 y pi medio, menos x, ¿cierto? Entonces, simplemente evaluando menos x, que es la expresión anterior, tenemos que el coseno de menos x menor o igual que el seno de menos x sobre menos x menor o igual que 1, y utilizando o recordando aquí la paridad de las funciones. Entonces, cuando hablamos de la paridad de las funciones, recordamos que coseno es par, seno es impar. Entonces nos queda que coseno de menos x igual a coseno de x por ser par, mientras que seno de menos x es igual a menos seno de x por ser impar. Simplificando el menos con el menos del denominador, nos quedan positivos los dos, ¿cierto? Y el 1 sigue siendo 1. Por lo tanto, todo lo anterior se nos reduce a la igualdad, vamos a dejarle justo en ahí el recuadro, coseno de x menor o igual que seno de x sobre x menor o igual que 1. Luego, esta desigualdad, que sabemos que es verdadera en una vecindad del 0, ¿cierto? Si nos damos cuenta aquí,
Entonces estamos entre 0 y pi medio, entre menos pi medio y 0. Además sabemos, por el ejemplo anterior que habíamos hecho, que si queremos calcular el límite de coseno, es simplemente evaluar el valor al cual nos aproximamos en x, ¿cierto? Como nuestro ejercicio nos pedía el límite cuando x tiende a 0, vamos a utilizar el teorema del sándwich o del acotamiento en esta expresión. Entonces lo que significaba eso era que si calculamos el límite acá y el límite acá, y el límite de coseno de x y el límite de 1 son iguales, el límite de seno de x sobre x no tiene otra opción que ser el mismo. Entonces, basándonos en eso y recordando justamente el ejemplo del límite del coseno, tenemos que el límite de cuando x tiende a 0 de coseno de x es simplemente coseno evaluado en 0, y coseno evaluado en 0 es 1. Además, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1, como es constante, también es 1. Por lo tanto, por el teorema del acotamiento, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x también es 1. ¿Ya? Entonces ahí un ejemplo del teorema del sándwich, y además es un límite que vamos a utilizar mucho. Entonces, es decir, que cuando nos aparezca por ahí en alguna expresión seno de x sobre x, cuando estamos calculando el límite cuando x tiende a 0, esto lo podemos reemplazar inmediatamente por 1, ¿ya? Desde ahora en adelante, para no volver a tener que probarlo cada vez que les aparezca en un ejercicio, ¿ya? Y en realidad eso va a permitir reducir muchas cosas. Algunos comentarios están desconcentrándome ahí de la clase. El profe se ríe del sufrimiento ajeno. No, no, también me río del mío. Entonces, vamos a probar, en base a lo anterior, que el límite cuando x tiende a 0 de x de seno evaluado en 1 sobre x es 0. Entonces, vamos a recordar que el seno de alfa, ¿cierto? Está acotado por el 1. Entonces, si el alfa es 1 sobre x, esta cosa también verifica. Entonces, por valor absoluto, tenemos que el seno evaluado en 1 sobre x está entre 1 y menos 1. Si multiplicamos por x, distinto de 0, entonces tenemos valor absoluto de menos valor absoluto de x, x seno de x, menor o igual que valor absoluto de x. Entonces aquí nuevamente uno dice, pero si multiplicamos por valor absoluto de x, ¿cierto? Todo lo de acá, ahí nos queda, ¿no? ¿Por qué no multiplicamos con x sin valor absoluto? Porque como estamos tomando un x real distinto de 0, pero si este x fuese negativo nos cambia el sentido de la desigualdad, ¿cierto? Y si fuese positivo nos quedaría igual la igualdad. Por eso es que está con valor absoluto, porque está diciendo todo eso en la misma expresión. En el fondo, la expresión de aquí abajo dice dos cosas a la vez, ¿cierto? Dice la de acá arriba con los x, y también dice, si los x están todos negativos, la desigualdad se invertiría, ¿cierto? Entonces nuevamente estamos buscando teorema del sándwich, porque la expresión nos queda en el medio a través de estos dos valores. Entonces vamos a ver qué sucede si calculamos el límite cuando x tiende a 0 de estas expresiones. Nos damos cuenta que si x tiende a 0, el valor absoluto de x también tiende a 0. Entonces, por el teorema del sándwich, inmediatamente se tiene lo pedido. Es decir, el límite cuando x tiende a 0 de menos valor absoluto de x es 0. Lo mismo para el valor absoluto de x. Por lo tanto, la expresión del medio no tiene otra opción que también ser 0. Entonces luego vamos a ver un último ejemplo en el cual vamos a utilizar la expresión anterior de seno de x sobre x. Entonces cuando les decía que vamos a utilizarlo como una sustitución, vamos a probar que el límite cuando x tiende a 0 de la expresión 1 menos coseno de x sobre x es 0. Entonces para esto comenzamos con nuestra expresión. Vamos a multiplicar por su conjugado del numerador. Entonces vamos a amplificar por 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. Vamos a distribuir el del numerador. Entonces tenemos una suma por su diferencia. Nos queda 1 menos coseno cuadrado de x, y que sabemos por identidad trigonométrica, ¿cierto? Que seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1, ¿cierto? Por lo tanto, si uno despeja, en realidad aquí si simplemente
pasa restando esto, ¿cierto? Tenemos que es 1 menos coseno cuadrado de x. Por lo tanto, lo que nos va a dar aquí como resultado lo reemplazamos. Con esta expresión nos queda seno cuadrado de x sobre x factor de 1 más coseno de x. Sabemos que esto es 2 veces coseno, ¿cierto? 2 veces seno, perdón. Entonces nos queda seno de x por seno de x sobre x factor de este múltiplo. Entonces lo que uno hace acá es utilizar álgebra de límites. Recordemos que el límite de un producto era el producto de sus límites. Entonces vamos a separar convenientemente en esta expresión porque sabemos que el límite de cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1 y lo vamos a utilizar. Entonces, utilizando álgebra de límite, lo dividimos de esta forma. Justamente sabemos que la expresión de la izquierda es 1 y la expresión de la derecha para álgebra de límite la podemos separar y eso es simplemente evaluar, ¿cierto? Entonces tenemos que seno evaluado en 0 es 0, coseno de 0 es 1, entonces nos queda 0 medios, y eso es 0, ¿cierto? Y bien sabemos todos que 1 por 0 es 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es 0. Claro, exactamente. Entonces, como bien ahí dijo, le responde Simón a Diego, el teorema del sándwich es literalmente un sándwich. ¿Cierto? Como que las tapitas del pan, digamos, que son la desigualdad que uno se crea. La función que uno quiere analizar siempre va a quedar en el medio. Entonces lo que uno hace es calcular el límite de las expresiones que están acotando a nuestra expresión, es decir, las que están, las desigualdades, los dos extremos, que serían como la función del pancito, ¿cierto? Si le calculo el límite de la tapa de arriba al pan y le calculo el límite de la tapa de abajo al pan y son la misma, entonces todo el relleno del pan tiene que tener el mismo límite. Generalmente se va a utilizar para expresiones así, es decir, feas, en las cuales uno no pueda llegar y evaluar el límite, o que no puede hacer uso de alguno de los teoremas anteriores, que casi todos los teoremas en realidad lo que nos decían o nos aseguraban eran en qué tipo de expresiones podemos llegar y evaluar. Entonces, en un producto de cosas así, ¿ya? No tenemos esa facilidad. Por lo tanto, el teorema del sándwich es el que nos permite hacer uso de eso. Generalmente, cuando hay expresiones trigonométricas, ahí uno va a poder hacer uso de cualquiera de las desigualdades que involucran. Entonces, ¿cuáles eran esas desigualdades? Que el seno y el coseno están acotados por el 1, y bueno, como vimos también que el seno de x es menor o igual que x en valor absoluto, y también que x es menor o igual que tangente de x. Ya desde esas desigualdades, ¿cierto? Se puede armar, o ir creando, ¿cierto? Y multiplicándole cosas para crear una desigualdad de este tipo, que quede entre medio de dos valores. Digamos que esa es la gran utilidad. En el texto, en el Thomas en particular, en el capítulo de cálculo de límites, hay ejercicios que, enumerados en los cuales se menciona que es a través de este teorema. Teorema de acotamiento, le mencionan en los textos. En el teorema teorema de acotamiento es porque necesariamente en esas uno tiene que construir una desigualdad para poder analizar el límite de esas expresiones. Ya, entonces, eso era lo que nos faltaba para terminar trigonometría en realidad. Así que, muy bien. ¿Ahora con qué vamos? ¿Con trigonometría, otro tipo de trigonometría o por fin Con la pasamos? automatación. Ahora deberíamos Toma. pasar inmediatamente a eh, continuidad en realidad. No, Aníbal, estamos grabando. Deberíamos pasar a continuidad. Eh, hay unos ejercicios también, obviamente. Hay varios ejercicios que podemos determinar de cálculo de límite. Sin embargo, como les decía, parece que estamos un poquito apresurados. Así que yo lo que voy a hacer será mandarles el video. Les voy a hacer un video de ejercicios resueltos para que a ustedes les sirva de apoyo para sus estudios, ¿ya? Y los ejercicios que vayan haciendo. Entonces ahí vamos a utilizar álgebra de límites, teorema de evaluación. En realidad principalmente es álgebra de límites. A ver.
Bien, entonces, retomamos para continuidad. Así, bueno, para continuidad, en realidad es darse el salto a límites. Límite ahora ya es como sumar, ¿cierto? Como han estado haciendo ejercicios de límite, entonces más o menos sencillo. Y Sí, bueno, mucho ejercicio. hasta ahora entonces hemos visto que el límite de una función, cuando x tiende a un valor, ¿cierto? Vamos a llamar a, con frecuencia se obtenía evaluando f en la función, ¿cierto? Vimos que para los polinomios en general era, para las racionales era, para la función seno y para la función coseno vimos que también bastaba con simplemente evaluar el a en la función y así. Pero también nos dimos cuenta que no todas cumplían con esa particularidad y siempre dijimos que eso lo íbamos a ver en el futuro, un poquito más adelante en realidad. Bueno, ha llegado ese momento y las funciones que tienen esta propiedad de ser iguales a la función evaluada en el valor a, o el punto al cual uno se aproxima, se llaman continuas, son las funciones continuas. Entonces vamos a notar que la definición matemática coincide eh, notoriamente con el sentido de continuidad, ¿cierto?, que tiene la palabra. Es decir, uno piensa en un fenómeno continuo cuando eh, no hay interrupciones, ¿cierto? Cuando no hay un cambio brusco en el comportamiento y eso principalmente. Entonces vamos a notar que el sentido de continuidad gráficamente va directamente con este sentido, ¿cierto? De la palabra continuidad. Entonces, lo primero va a ser la definición. Como definición diremos que una función f es continua en el punto x igual a a, cuando nos aproximamos, ¿cierto? Si el límite cuando x tiende a de la función es f, es decir, la función evaluada en a. Entonces, una función que cumple con esto se dice continua. Vamos a notar que esta definición requiere implícitamente tres cosas. Si f es continua en a, entonces cumple estas tres cosas. Y digamos que normalmente conviene mucho pensar en estas tres definiciones que debe cumplir para asegurarse que una función es continua. Entonces vamos a decir que f es continua en a si cumple, primero, que f evaluada en a está definida, o que a pertenece al dominio de la función. Recordemos que la definición del límite nos pedía que necesariamente la función, o sea, no pedía que necesariamente la función estuviese definida ahí. En otras palabras, quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a puede existir sin que f evaluado en a exista. O mejor dicho, sin que a pertenezca al dominio de f. Sin embargo, para continuidad es un requisito indispensable. Entonces, lo primero que hay que darse cuenta para ver si una función es continua en el punto a es que a sí pertenece al dominio de la función. Una vez que eso está listo, luego tenemos que verificar que el límite cuando x se aproxima a de la función f existe. Si eso ocurre, pasamos al tercer paso, que sería verificar que el límite que acabamos de calcular que sí existe, necesariamente debe ser f evaluado en a. Entonces, estas tres cosas debe cumplir una función para ser continua. A debe pertenecer al dominio, el límite debe existir y además no solo existir, sino que ser f de a. ¿Profe? ¿Sí? Que me acuerdo que vi un poco de esto en el colegio, ¿Ya? que me acuerdo que también tenía que ser como derivable en un punto para ser continua o algo así, o al revés. No me acuerdo bien. ¿O no? Sí, mire, cuando veamos derivadas, vamos a ver un teorema que nos dice que una función derivable es continua, pero no al revés. Ah, ya. Entonces, si es derivable, sí es continua, pero si es continua no implica que sí sea derivable. Eso lo vamos a ver cuando veamos derivadas, justamente en propiedades derivadas y vamos a verlo. Pero, profe, ¿cómo es que la tercera cosa es diferente así como de la definición Ujú. de función continua? Es que, claro, Porque la tercera cosa es la definición, ¿o no? es que toda la definición, solamente que implícitamente esta definición pide que el límite exista y que sea FDA. Entonces, primero tiene que existir FDA, porque si no existe el límite tampoco existe, entonces ya no sería continuo inmediatamente porque no tendría sentido la definición. Entonces, implícitamente esta definición pide esas tres cosas. Que esta cosa de la derecha, que FDA esté definida, porque obviamente si no está definida el límite no existe, ¿cierto? Ya. Eh, Entonces, por eso cumple como implícitamente tres cosas. Entonces, para no confundirse y ir inmediatamente al punto 3, primero hay que asegurarse que de verdad la función esté definida ahí.
Porque quizás A no pertenece al dominio de la función, entonces uno está haciendo como trampa, como que a la fuerza está haciendo calzar un cuadrado en un círculo. Algo así. Y entonces, notemos, por ejemplo, que los fenómenos físicos, para ustedes, ¿cierto? En general, generalmente son continuos. El desplazamiento, la velocidad, ¿cierto? Todos estos fenómenos que son variar continuamente respecto al tiempo, bueno, por algo ahí lleva la palabra continuamente, son fenómenos continuos. Ahora, geométricamente hablando, una función continua en todo punto de un intervalo, por ejemplo, podemos mirar la función de aquí al lado, puede pensarse como una función cuya gráfica no presenta interrupciones. Entonces, pensando aquí la gráfica como la curva azul, ¿cierto? Uno de los grandes como ideas intuitivas que tiene la continuidad es que se dice que la gráfica de una función se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel. Entonces, si uno dibuja una gráfica sin levantar un poquito el lápiz es porque la función es continua. Entonces, cuando uno levanta el lápiz, cuando hay un agujero, ¿cierto? Cuando hay un punto en el cual no está definido, por ejemplo. Y cosas por el estilo. Ya, entonces la definición de f es continua en A si f de x tiende a f de A cuando x tiende a A. Que era como la forma bonita para el límite, ¿cierto? Cuando vimos la existencia del límite, habían varias cosas que podían pasar. Y este era como el caso más bonito, por así decirlo. Bonito quiere decir que todo cumple como a la perfección, ¿cierto? Porque te aproximas a A, f se aproxima a f de A. Esto pasaba en los polinomios, ¿cierto? Y en esa función. Pero dimos cuenta que había algunas que aquí este punto no estaba definido, ¿cierto? Y uno lo ponía aquí abajito, y sin embargo el límite igual existía, solamente que no calzaba con ser f de A. Por ejemplo, eso no es una función continua. Entonces una función continua tiene la propiedad que un pequeño cambio en x, aquí abajito, solo va a producir un pequeño cambio en f de x. De hecho, el cambio en f de x puede mantenerse tan pequeño como que se quiera, manteniendo el cambio en x suficientemente pequeño. Recordemos que siempre esa es la intención de acuerdo a la definición de límite, ¿cierto? Que un pequeño cambio aquí arribita, cuando me refiero a pequeño cambio, quiere decir el epsilon, ¿cierto? Si tomamos un epsilon muy chiquitito, ¿qué pasa con el delta? También sería más chiquitito. Bueno, aquí también podemos notar algunas cosas, ¿cierto? En realidad, justamente lo anterior. Bien, entonces, si f está definido cerca de A, o en otras palabras, f está definido sobre un intervalo abierto que contiene A, excepto quizás en A, lo que nosotros hemos dicho como una vecindad perforada de A, decimos que f es discontinua en A, o bien que f tiene una discontinuidad en A, si es que f no es continua en A. Entonces, por ejemplo, mirando esta gráfica, pensemos para qué valores de x f es discontinua y por qué razón. Entonces podemos notar que existe una ruptura en la gráfica, o como dijimos, que si queremos dibujar ese gráfico con el lápiz, ¿cierto? Habría que sí o sí levantar el lápiz del papel en más de una ocasión. ¿En cuáles son esos valores? Pensando en x, ¿cierto? Entonces estamos viendo los valores de x que esto sucede. Oh, perdón. Acá. Nos damos cuenta que tenemos un agujero en el 1, tenemos un salto en el 3 y tenemos nuevamente un salto en el 5, ¿cierto? Tenemos aquí una redefinición del punto. Entonces, vale la pena aquí analizar estos casos para x igual a 1, x igual a 3 y x igual a 5 y ver qué ocurre. Podemos notar que si x, o bien que a es 1, pensamos en x igual a 1, notemos que la función es discontinua. Pues, ¿qué sucede? Si pensamos en las tres puntos de la definición de discontinuidad, recordemos, ¿qué necesita una función para ser continua? Primero, Como que esté definida en ese punto. que esté definida ese punto. ¿Y qué ocurre en este caso? F evaluado en 1 No, no está nomás no está definida. definida, no existe, por lo tanto no cumple la definición, el primer punto de la definición. F evaluado en 1 no existe, ¿cierto? Porque hay un agujero. Muy bien, entonces inmediatamente no es continua en el 1. F evaluado en 3, vemos que sí está definida, ¿cierto? Acá abajito. Ya, entonces F evaluado en 3 está definida
Y el límite, el segundo punto era que el límite cuando x tiende a 3 de f de x debe existir. Notemos que si nos acercamos por la izquierda, el límite tiende a ser menos 1. Si nos acercamos por la derecha, el límite tiende a ser, no sé, aproximadamente 2, ¿cierto? Y como hemos visto, si los límites laterales son distintos, el límite cuando x se aproxima a 3 no existe. Por lo tanto, f valor 3, o en la función en x igual a 3, no es continua, pues el límite no existe. Y en x igual a 5, notemos que f valor 5 sí existe. El límite, cuando x tiende a 5 la función, si nos acercamos por la izquierda, nos da 1, o aproximadamente 1. Si nos acercamos por la derecha, también nos da 1. Es decir, el límite, cuando x tiende a 5 la función sí existe. Pero nos damos cuenta que el tercer punto es el que no cumple. Porque el límite tiende a ser 1, pero f valorado en 5 está definido más arriba, ¿cierto? Que es como 3 aproximadamente. Por lo tanto, el límite no es igual a f valorado en 5. Es decir, finalmente, la función también es discontinua en x igual a 5. Profe, ¿Sí? em, por ejemplo, cuando la función toma el valor de 3 y 5, Ujú. eso necesariamente no quiere decir que tenga un agujero. Claro, exactamente. Porque mira, aquí nos damos cuenta que el puntito azul nos dice que está redefinida la función. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos ser un poco más explícitos, vamos a poner aquí 1, aquí 2, para tener una idea clara, ¿cierto?, de los valores de la imagen, y aquí 3. Entonces, el f de valor 1 no existe. El f de valor 3 sí existe, y es menos 1. El f de valor 5 sí existe, pero está acá definido. Es 3. Entonces, ahí, digamos que el caso 1 sí cumple, sería el caso 3 el que no cumple, ¿cierto? Por ejemplo, acá, si uno lo quería reescribir, en x igual a 5, entonces uno tiene, por ejemplo, puntito 1, que f valor 5 está definido. Puntito 2, que el límite cuando x tiende a 5 de f de x existe, ¿cierto? Que aquí nos dice que es 1. Pero el tercer puntito es que el límite cuando x tiende a 5 de f de x no es f valor 5, porque esto nos da 1, mientras que f valor 5 es 3, ¿cierto? Entonces es distinto. Por eso no es continuo. Equivalentemente, podemos escribir la continuidad en base a la definición del límite. Entonces, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, con x en el dominio de la función, obviamente, tal es que el valor absoluto entre x menos a es menor que delta, implica que f de x menos f de a, el valor absoluto, es menor que epsilon. Entonces lo único que cambia es L, ¿cierto? Nuestro L de la definición de límite, como sabemos que debe ser f de a, simplemente eso es lo que cambia, ¿cierto? La definición, voy a dejar ahí para que tengan más tiempo, digamos, de verificarlo. Entonces lo único que cambia respecto a la definición de límite es que nuestro L, ¿cierto?, ahora se vuelve f de a. Bien, entonces vimos funciones continuas, lo que es una función continua, y también analizamos cuando una función es discontinua, ¿cierto? Es decir, cuando cumple con no ser continua en un punto. Ahora, las funciones discontinuas se clasifican en dos grupos. Una función no continua se puede considerar como discontinua reparable o bien no reparable. Lo que quiere decir en el fondo es que hay un tipo de discontinuidad que nosotros podemos arreglar para que sí sea continua en gran parte de su dominio. Y hay otras que no. Para darse cuenta de esto hay que considerar nuevamente los 3 puntos de la definición primaria. ¿Ya? Entonces, digamos que eso es como lo que uno siempre debe tener en cuenta, las 3 definiciones.
Entonces vamos a decir que dada una función f que no es continua en A, que puede estar o no puede estar en el dominio de la función, diremos que 1, f tiene una discontinuidad reparable en A si es que el límite cuando x tiende a la función existe. 2, diremos que la función tiene una discontinuidad no reparable o bien irreparable en el punto A si es que el límite cuando x tiende a de la función no existe. Como observación, note que para considerar el límite necesitamos que por lo menos f esté definida en una vecindad de A, ¿cierto? Cerca de A. Entonces, ¿cuál es la observación a considerar aquí? Recordemos los 3 puntos de definición. 1, que f de A debe estar definido, que el límite existe, y la tercera era que el límite debe ser igual a f de A, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice esto es que si estamos probando la continuidad de una función, el 1 cumple, y en el segundo punto cumple, pero el tercer punto no cumple, entonces sería un tipo de discontinuidad reparable, porque f de A existe, el límite existe, pero, pero ¿por qué no es continua? Porque seguramente la única opción que queda es que el límite no sea igual a f de A. Entonces, cuando eso ocurre, estamos frente al tipo reparable. Mientras que, si estamos con f, estamos viendo si es continua, f de A puede que exista, pero el límite no existe, inmediatamente es discontinua. Ya no hay forma de reparar. O bien, más aún, si f de A no existe, listo, ¿cierto? Uno lo puede redefinir. ¿Ya? Entonces ahí está la gracia también. Si f de A no está definido, pero el límite sí existe, uno puede redefinir f de A para que esto ocurra. Vamos a ver unos ejemplos posteriormente. Entonces, por ejemplo, gráficamente pensando, ¿dónde será discontinua cada una de las siguientes funciones? Considerando principalmente solo su gráfica. ¿Y qué tipo de discontinuidad parecen presentar? Entonces podemos ver, tenemos la función A, o el caso A, ¿cierto? El caso a la izquierda. Tenemos la función x cuadrado menos x menos 2, todo sobre x menos 2. La gráfica parece ser una recta. Y notamos que el dominio de la función ha tenido que restringir el 2, ¿cierto? Se nota ahí en el agujero que tiene la curva. Aquí. Ahí, ¿cierto? Tiene un agujero esa curva. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Primero que f de 2 no está definido. Por lo tanto, f es discontinua en x igual a 2. Bueno, luego vamos a ver más tarde, ¿cierto? Se puede ver que es continua para el resto de su dominio, ¿cierto? Sin considerar este punto. Por lo tanto, estamos en presencia de una discontinuidad reparable, ¿cierto? Notamos que el límite cuando x tiende a 2, si vamos por la izquierda o vamos por la derecha, tienden al mismo valor. Por lo tanto, el límite existe. Es reparable. El caso B, tenemos una función definida por partes o por tramos. Cuando x es distinto de 0, la función toma la forma 1 sobre x cuadrado, y si x es igual a 0, la función toma el valor 1. Entonces nos damos cuenta, la curva de la función 1 sobre x cuadrado es esa, y si f vale 1, en el fondo f vale 1, da 1. Perdón, 0, 0, ¿cierto? Perdón. Nos da 1, ya, el puntito azul de aquí al medio. Bien, entonces notamos, ¿dónde existirá la discontinuidad en este caso? Bueno, claramente si nos acercamos a 0, ¿qué pasa con los límites? F elevado en 0 existe, sí existe, está definido como 1, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 0 de la función, si nos damos cuenta, nos acercamos por la izquierda, tiende al infinito. Si nos acercamos por la derecha, tiende al infinito. Y recordemos que si el límite era el infinito, se decía que el límite no existe, ¿cierto? Por lo tanto, es discontinuo en el 0 y un tipo de discontinuidad infinita, ¿cierto? Que se vuelve irreparable. En el caso C, tenemos nuevamente una función por tramos. Nos damos cuenta que si x es distinto de 2, la función toma la expresión del ejercicio A, mientras que si x es 2, la función toma el valor 1. Entonces, ¿qué sucede con este caso?
nos damos cuenta que f valor 1 existe. Perdón, en 2, ¿cierto? En 2, sí. En 2 existe y es 1. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda o la derecha existe. Parece ser, no sé, un 3, ¿cierto? Aproximadamente. ¿Sí? O sea, simplemente evaluando uno puede darse cuenta que en realidad es 3. ¿Y qué sucede entonces con el límite? Es distinto de f evaluado en 2. Por lo tanto, es discontinua, pero es reparable. Entonces, por ejemplo, uno puede verificarlo escribiendo todos los detalles de todas maneras. En este caso lo vamos a hacer Creo que da 4. para aclarar con todas las creces, ¿cierto? Que ocurre. Y entonces, vamos a ver el C. Entonces, para el caso C, notamos que f evaluado en 2 es 1. Entonces, está definida, ¿cierto? Está def, vamos a ver. Puntito 1. Puntito 2, el límite cuando x tiende a 2 de la función. Entonces, como nos aproximamos a 2, nos quedará x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Esto porque nos aproximamos a 2 sin ser 2. Entonces tomamos la parte de arriba. Podemos factorizar el numerador, ¿cierto? Entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 2 de x menos 2. Entonces esto lo vamos a poder factorizar. Entonces, dos números que multiplicados sean menos 2, que sumados sean menos 1, bueno, claramente va a ser 2 y 1. Y los signos, el mayor de ellos debe ser menor, ¿cierto? Y deben ser de distintos signos para que el producto sea negativo y para que la suma también sea negativa. Podemos simplificar. Entonces esto nos va a quedar que el límite cuando x tiende a 2 de x más 1, entonces uno evalúa y le da 3, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿por qué es discontinua? Bueno, aquí abajito uno escribiría, si es que tiene espacio, que el límite cuando x tiende a 2 de f de x, para no escribir la misma expresión, es distinto de f evaluado en 2, ¿cierto? Por lo tanto, es discutible en 2 y notamos que es reparable porque justamente es el tercer punto el que no cumple con la definición, mientras que el límite sí existe. Entonces, ¿por qué es reparable? ¿Y cómo se repararía esto? Bueno, uno la redefine. Entonces, posteriormente uno escribía redefiniendo la función. Y al redefinir la función, ¿qué es lo que haría? Que f, si x es 2, en vez de que me dé 1, sea 3. Y ahí que uno le cambia el nombre. Entonces, en vez de ser f, uno le pone, no sé, f mayúscula. Entonces, la nueva función redefinida, para que sí sea continua, sería esta. ¿Y cómo se repararía? En el fondo, la forma de reparar es simplemente pescar este punto acá y moverlo ahí arribita, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Se hace poniendo el dedo, ¿cierto? En el agujero que está arriba. Digamos, pensándolo, ¿cierto? Gráficamente, digamos, eso es lo que ocurre al momento de reparar la función. Entonces, no es la función original que luego de reparar sería continua, ¿cierto? Sería una versión mejorada de la función original que sería continua. Y el cuarto caso, perdón, tenemos la función definida como la parte entera, ¿cierto? O el entero mayor. Esta es la parte entero mayor. O sea, la parte entero mayor significa que el número que tú obtienes, el entero más hacia adelante, es el valor con el que uno se queda. Entonces la función entero mayor tiene discontinuidad en todos los números enteros. Notamos que el límite cuando x tiende a cualquier número natural de la función parte entera mayor no existe si es que n está en lo entero. Por lo tanto, esto se conoce como discontinuidad de saltos, ¿ya? De un valor a otro, pues la función salta, ¿cierto? De un valor a otro. Entonces, en cada caso, la gráfica no puede ser dibujada sin levantar el lápiz del papel, porque tenemos rupturas, tenemos saltos en la gráfica o agujeros de indefinición de algunos puntos. De la misma forma que para los límites, vimos que existían diferentes definiciones de estos mismos, ¿cierto? Teníamos el límite y que nos dimos cuenta también que para algunos valores no era lo mismo analizar el límite de la función que el límite cuando nos acercábamos por ambos lados. También notamos, justamente con los ejemplos de ahora, que para los casos
gráficos, sobre todo, ¿cierto? Es cuando tomaban mucho más importancia este tipo de situación. Entonces vamos a decir que una función es continua por la derecha en el valor a, si es que el límite cuando x tiende a más o a desde la derecha o por los valores mayores que a de la función es f de a. Y de la misma forma que el límite, diremos que es continua por la izquierda de x igual a si es que el límite cuando x tiende a menos o a por la izquierda o por los valores menores que a de la función es f de a. Entonces también tenemos la continuidad laterales, ¿cierto? Por la derecha o bien por la izquierda. Entonces, el ejemplo de que vimos anteriormente, la parte entero mayor, entonces notemos que en cada número entero n, la función parte entero mayor de x es continua por la derecha, pero que es discontinua por la izquierda. Notemos que el límite, cuando x tiende a n más, donde n es un número natural cualquiera, uno puede reemplazar por 1, por 2, por 3, ¿cierto? Y para todos nos va a resultar, porque si nos damos cuenta en la gráfica, se comporta de la misma manera para cualquier número natural. Entonces, si nos acercamos por la derecha de la función, tenemos que simplemente evaluar. Como nos acercamos por la derecha, ¿cierto? Que son los valores mayores, entonces vamos a tomar n. Y sabemos que n es simplemente evaluar f en n. Por otro lado, si nos acercamos por los valores menores que n, es decir, el límite cuando x tiende a n menos de la función, va a ser tomar el que está anterior, n-1. Y notamos que f valor n es distinto de n-1, por lo tanto no cumple la definición de continuidad. ¿Cierto? En este caso de continuidad por la izquierda o por la derecha, dado que el límite es el que nos indica por dónde nos aproximamos. Ya, entonces hay funciones que pueden no ser continuas, pero ser continuas por la izquierda, o bien, como vimos en este caso, la función de la parte entera mayor, que no es continua, pero sí es continua por la derecha. Profe, ¿Sí? antes de que siga aquí, en los gráficos, en los 4 gráficos, Ujú. en el primer gráfico había dicho que esa no es continua, pero solo en el 2. O sea que si yo tomo, por Ujú. ejemplo, el 1, Ujú. sería una continua, ¿no? Claro, exactamente. Exactamente. De hecho, mire, recuerden que tanto para el límite, nosotros vimos que el límite, o bueno, a ver, más que con el límite, a ver, ¿para qué vimos con intervalos? Vimos hartas cosas con intervalos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una función, cuando queríamos analizar el comportamiento de una función, uno puede tomar un punto y también puede tomar todos los valores de un intervalo. Entonces, primero estamos viendo la continuidad en un punto y de la misma manera que vimos con límite, eso lo podemos extender para un intervalo. Entonces, bueno, más adelante cuando veamos justamente esto y extendamos la función de continuidad para todo un intervalo, nos daremos cuenta que este tipo de funciones es discontinua en el 2, pero es continua en R menos el 2. Es decir, para todo el resto de su dominio sí es continua, excepto en el único punto en el cual f no está definida. Entonces, en el 1, como tú bien señalas, tomamos f de 1, va a ser aproximadamente, bueno, va a ser 2, ¿cierto? Parece un 1, y algo. Supongamos 1,3, no nos interesa. 1,3. Simplemente nos damos cuenta que el límite por la izquierda o por la derecha sí directamente tiende a ser f evaluado en 1. ¿Ya? Entonces va a cumplir la definición para cualquier otro valor, dado que la función sí está bien definida. Entonces, claramente, gráficamente es muy sencillo darse cuenta, ¿cierto? Porque si tenemos un agujero, tenemos un salto, tenemos una asíntota, como en este tipo de casos, o una redefinición del punto, inmediatamente se observa dónde van a estar las discontinuidades. O sea, en realidad hay muy pocas funciones finalmente que van a ser continuas en todo R, por ejemplo, ¿cierto? O en todo su dominio. Si es que no es una función muy sencilla como una función lineal, ¿cierto?
que son una recta nomás, en la cual siempre estaría más o menos todo definido. ¿Cierto? Es De que x como, cuadrado más A, algo. como si X. tiene el denominador con un X, ya ahí ya va a estar el X que no se va Claro, a poder ¿cierto? definir ahí. Exactamente. Uno ahí ya va a encontrar un valor de su dominio. Por lo tanto, esta función, la única forma de que sea continua sería redefiniendo esta función, tapando el agujero de ahí, ¿cierto? Y redefiniendo esta función por partes, como acá, y ponerle que f de si x2, esta cosa también me da 3, ¿cierto? Como ya lo dijimos anteriormente. Es la única forma. Bueno, y justamente por lo que decíamos, se está adelantando ahí muy bien. Hoy tengo la duda de algo. Así, muy bien. La definición 3, entonces, una función diríamos que es continua sobre todo un intervalo, si es que es continua para cada punto del intervalo, para cada valor de este. Entonces, si la función está definida solo en un lado del punto extremo del intervalo, entendemos que es continua en el punto extremo, como continua por la derecha o continua por la izquierda. Entonces vamos a decir que una función es continua sobre un intervalo si es continua para cada valor del intervalo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con desigualdades, ¿cierto? Las desigualdades son ahí las que cumplen ese tramo bastante importante. Entonces, por ejemplo, consideremos f una función cuyo dominio sea o bien todos los reales o que esté formado por la unión de puros intervalos abiertos. Diremos que f es continua si es continua en cada punto de su dominio. Entonces, vamos a decir que una función es continua sin apellido, es decir, sin decir dónde. Si dice que la función solo es continua, es porque uno asume que inmediatamente es continua para todo su dominio. O bien para todo R. Entonces recordemos que el dominio de una función siempre se debe explicitar, ¿cierto? Por ejemplo, el ejercicio de funciones, cuando había que ver si era par o era impar o si era inyectiva, primero había que componer la función y determinar su dominio. Porque, por ejemplo, si el dominio de esa compuesta, en el caso del quiz, era R-1, si hubiera sido R más, la función sí era inyectiva. Porque los valores que hubiera tomado X y Y eran solo los positivos, entonces los valores absolutos sí hubieran sido iguales. Entonces, por ejemplo, si uno no hubiera identificado su dominio, quizás hubiera concluido con anticipación de que no era inyectiva. ¿Ya? Entonces, siempre el dominio, ¿cierto? Explícito, al menos en el ojo, ¿cierto? Siempre tiene uno que identificar cuál es su dominio antes de cualquier cosa. Entonces tenemos funciones continuas, cuando es continua en todo su dominio, función continua en un intervalo, cuando es continua en cada valor de ese intervalo, y función continua en un punto, cuando es continua solo para x igual a a. Entonces vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver que la función 1 menos raíz de 1 menos x cuadrado es continua sobre el intervalo menos 1,1. Entonces, ¿dónde vamos a tomar los valores de a? Vamos a tomarlos en este intervalo, ¿cierto? Entonces, si a está entre menos 1 y 1, tenemos que el límite cuando x tiende a de f de x es el límite cuando x tiende a de la función. Entonces, por álgebra de límite, sabemos que el límite de una constante es la constante, o bien que el límite de una resta es la resta de los límites, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener que el límite cuando x tiende a de 1 menos el límite cuando x tiende a de raíz de 1 menos x cuadrado. Entonces aquí, álgebra de límites. Sabemos que el límite de una constante es la constante, y para el caso de la raíz, ¿qué sucedía? Recordemos que podíamos colocar la raíz adentro, ¿cierto?
esta era también por álgebra de límites que nos decía, vamos a recordar por aquí arribita, nos decía que el límite cuando x tiende a un a, cierto a, de la raíz de un f de x era la raíz de el límite, ¿cierto? Ya, entonces esto es la raíz del límite cuando x tiende a de 1 menos x cuadrado. Esta expresión sabemos que la podemos evaluar. Nuevamente, si uno quiere seguir con la álgebra de límite, uno separa la resta y tenemos los límites de 1 menos el límite de x cuadrado, el cual se evalúa. Entonces el límite de 1 es 1 menos a cuadrado. Entonces esto sabemos que es polinomial y nos damos cuenta que si uno evalúa f en a, acá, f evaluado en a, nos queda 1 menos raíz de 1 menos a cuadrado. Y que justamente nos da esta expresión. Entonces nos damos cuenta que si a está entre 1 y 1, entre 1 y menos 1, perdón, el límite cuando x tiende a es f evaluado en a. Entonces, f es continua en x igual a a si a está entre menos 1 y 1. Además, para los valores extremos, ¿cierto? Uno lo puede verificar, porque eso es lo que nos decía. Entonces, acá podemos considerar la desigualdad. Y ahora nos quedaría ver los valores extremos, si es continua en el menos 1 y en el 1. Entonces, para eso notamos que, bueno, podemos en realidad usar la gráfica, ¿cierto? Para este caso. Notamos que el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha, tiende a 1. Entonces, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice esto? El límite cuando x tiende a 1 a menos 1, pero por la derecha, es 1. Nos damos cuenta que por el otro lado, si tenemos límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, entonces ahí sería el límite cuando x tiende a 1 menos, es decir, por la derecha, perdón, por la izquierda, de f de x también es 1. Entonces tenemos que los límites son justamente f evaluado en menos 1 y f evaluado en 1, ¿cierto? Si evaluamos f en menos 1, nos quedaría 1 menos 1, esto es 0, nos da 1. Y si esto es 1, también esto nos da 0 y nos queda 1. Por lo tanto, la función si es continua en a igual a menos 1, si es continua en a igual a 1, entonces tenemos continuidad por la derecha. Entonces, f es continua por la derecha en x igual a menos 1 y continua por la izquierda en x igual a 1. Por lo tanto, f es continua en todo el intervalo, ¿cierto? Entre el menos 1,1 cerrado. Entonces probamos primero que era continua en el intervalo abierto 1, menos 1 o menos 1,1 y luego que en los valores extremos también es continua. Entonces cada vez que usted quiera probar que una función es continua en un intervalo, uno va a probarla en el intervalo abierto y luego en sus valores extremos. Entonces recordemos lo que decía la definición. Como el valor extremo menos 1 es por la izquierda, nos vamos a aproximar por la izquierda. Entonces por eso el límite de acá es cuando tiende a menos 1, pero más, porque es por la derecha. ¿Cierto? Y en el 1, en el más 1, nos vamos a acercar por la izquierda, ¿cierto? Entonces por eso en el 1 menos. Así es continua en todo su intervalo. Porque si, por ejemplo, acá, en el menos 1, alguien quiere analizar el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿cierto? Desde acá nos damos cuenta que en esa parte no está definida la función, porque estamos considerando solo este intervalo. ¿Ya? Entonces, si es valor extremo de la izquierda, uno se va a acercar desde la derecha, desde acá, desde los valores interiores de este intervalo. Y si el punto extremo 1, ¿cierto? Está
hacia la derecha, nos vamos a aproximar por la izquierda. Nuevamente pensando desde donde estamos hacia el centro. Bien. Profe, ¿Sí? verdad, es que, ¿sabe? Que me perdí en la parte, o sea, sí caché así como, por ejemplo, cuando usó los extremos del intervalo para valorizar el límite, para sacar el ¿Ya? límite, que es como lo más fácil, pero me perdí mucho en la parte donde sacó el intervalo abierto, ¿Ya? digo, cuando sacó el límite del intervalo abierto, cuando lo verificó. Ah, ya. Es que, mira, ahí utilizamos álgebra de límite o los teoremas finalmente como para calcular el límite, el Sí, intervalo para abierto. separar el límite de uno y límite Claro, de raíz. Sí, claro. pero después de eso me morí. Y entonces, mira, reconstruimos hasta que teníamos 1 menos la raíz, el límite se introdujo, ¿cierto? Y acá era 1 menos x cuadrado. Ya, hasta ahí se seguía. Justo el paso anterior, hasta allí. Ah, ya, perfecto. Entonces, al paso anterior era lo mismo, simplemente que el límite estaba fuera. Y acá estaba raíz de 1 menos x cuadrado. Y entonces, nuevamente aquí, el paso de acá es que por álgebra de límites, nosotros habíamos verificado que el límite, cuando x tiende a A de f de raíz de una cierta función, era la raíz del límite. Ah, ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo que si uno saca el límite solo de lo de adentro, y a eso le aplica la raíz. Entonces ahora vamos a sacar el límite de lo de adentro nomás. Como lo de adentro nuevamente es polinomio, sin saltarse pasos, esto sería nuevamente aquí separar por álgebra de límite. Entonces nuevamente sería el límite cuando x tiende a de 1 menos el límite cuando x tiende a de x cuadrado. 1 menos raíz de... El límite de la constante es la constante. El límite de x cuadrado ya lo vimos. También vimos que el límite cuando x tiende a de x a la n es a evaluado a la n. Entonces esto nos queda a cuadrado. Y nos damos cuenta que esto es f de a. Por lo tanto, para cualquiera aquí, esto cumple. ay, gracias, profe. De nada. Entonces, de la misma manera que teníamos álgebra de límites, bueno, vimos que para los dominios pasaba lo mismo. Recordamos que para terminar el dominio también había una álgebra de dominios, ¿cierto? Pero que en vez de suma y de resta era con uniones y con intersecciones. Luego vimos que para el límite de una suma era la suma de sus límites, para la resta era la resta de sus límites, para el producto era el producto de los límites, y para el cociente también. Entonces, para las funciones continuas ocurre exactamente la misma cosa. Recordemos que se va a basar toda la definición del límite, por lo tanto, las pruebas o las demostraciones de todo esto es literalmente lo mismo. Si f y g son continuas, entonces, ojo, ¿cuáles son los requisitos para el teorema? Uno está suponiendo que las dos funciones que estoy sumando ya son continuas. O mejor dicho, con una expresión la puedo separar en dos funciones que sí es fácil saber que son continuas. Supongamos f es continua en A, g es continua en C, entonces las funciones f más g, la resta, el producto, por la constante o el cociente, también son continuas en x igual a a. Podemos probar la suma para, para que sea mucho más notorio. Recordemos que esto sale siempre de la definición de límite. Entonces, vamos a probar el 1. Supongamos entonces que f es continua en A, g es continua en C. ¿Qué es lo que significa eso? Que si es continua, significa que x, el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Si g es continua en C, significa que el límite cuando x tiende a C de f de, de g, de g de x sería g evaluado en C. ¿Cierto? Entonces, esa es la hipótesis. Y lo que nos implica entonces, lo que queremos ver es cuánto sería el límite cuando x tiende a A de f más g evaluado en x. Entonces, por definición de suma de funciones,
Esto es simplemente evaluar f en x y g en x, ¿cierto? Entonces sería el límite de f evaluado en x más g evaluado en x. Por álgebra de límites, sabemos que separamos la suma. Voy a seguir ese lado. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a A de f de x más el límite cuando x tiende a A de g de x. Como estas son continuas, f evaluado en A, el límite de esta cosa es f evaluado en A, ¿cierto? Por lo que vimos acá. Si cambiamos c por A, nos queda g evaluado en c, perdón, en A, entonces esto es g evaluado en A. Y si están evaluados en el mismo punto, por definición de funciones, esto no es más que f más g evaluado en A. Entonces podemos darnos cuenta que sí, cumple, que simplemente es la suma de sus límites, ¿cierto? Porque en el fondo queríamos comprobar que la suma de los límites era lo mismo que este de acá sumado el de acá, si es que cambiamos c por a, ¿cierto? Y justamente nos dimos cuenta que sí ocurre. Entonces, de la misma forma, se puede probar para la resta, para el producto, para la constante, para el producto por constante, para el producto de dos funciones y para el cociente de dos funciones cuando la función del denominador es distinto a la función nula o de la función cero, ¿cierto? En el punto en el cual uno está analizando lo que ocurre. Bueno, entonces, ¿cuál era la gracia del álgebra de funciones continuas? Es que nuevamente, cuando tengamos una función rara o muy grande, la podemos separar, ir dividiendo como en sumas, productos, cocientes y cosas por el estilo. Entonces, cuando tengamos una función bien grande, uno puede identificar, pero esto no es nada más que una división de dos funciones. La función del numerador uno la puede separar en puras sumas, ¿cierto? O en puras restas, tal como cuando distribuimos el límite en uno de esos casos. Entonces, lo que nos dice, bueno, vamos a anotar primero, extendiendo la definición, porque si nos damos cuenta, esto está definido para un punto, ¿cierto? Para XA o para XC. Entonces, del teorema 4 y la definición acerca de la continuidad en un intervalo, se deduce que si f y g son continuas sobre todo un intervalo, entonces la suma, la resta, el producto o la división también será continua sobre todo el intervalo. Entonces, el resumen de todo lo anterior, en el teorema 5 que hemos enunciado, nos dice, o nos asegura, que cualquier función polinomial es continua en todo su dominio, es decir, en todo R. Entonces, cualquier función polinomial, recordemos cómo son las formas polinomiales, ¿cierto? Por ejemplo, x cuadrado más x, polinomio de grado 2, ¿cierto? Sí. Menos 3x elevado a 5 más 4x cubo menos 1, polinomio de grado 5, ¿cierto? Y así. Y B, el teorema nos asegura que cualquier función racional es continua siempre que esté definida. Esto es, que es continua en su dominio. Entonces, ahora, si tenemos una división de polinomios, también va a ser continua siempre y cuando esté bien definida, es decir, cuando el denominador no se anule en algún valor de su dominio, ¿cierto? Por lo tanto, siempre hay que restringir los valores que me hagan cero el denominador. Bien, esta cosa o esta propiedad también se puede demostrar. Y se puede demostrar justamente utilizando propiedades de funciones, en realidad de límites. Pero para escribir esto un poquito más ordenado, vamos a escribirlo en la pizarra. Y entonces vamos a ver, para convencernos de verdad, que cualquier función polinomial sí es continua en todos los números reales. Entonces, como queremos probar para cualquier función polinomial, no podemos escoger una nosotros, ¿cierto? Tiene que ser la más general de todas. Entonces vamos a ver A. Entonces, una función polinomial es de la forma p de x, vamos a llamar p de x polinomio de variable x, entonces cn x elevado a n, entonces la constante enésima, ya, entonces
vamos a decir C sub n, porque es una constante, solo que es la número n, por x elevado a n, donde n es el exponente y x es la variable. Entonces luego, la que está antes que n sería n-1, y x está elevado a n-1. Después va a hacerse la constante n-2, x elevado a n-2, bla, 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 hasta en algún momento llegar a la constante 1 con x elevado a 1, es decir, x nomás, más sin constante, sin x, ¿cierto? Porque x elevado a 0 es 1, y ahí tenemos la constante que vamos a llamar 0, que generalmente es el término independiente, o el término libre. Como esto es un polinomio, todas las constantes, entonces con c a la n, c a la algo, entonces vamos a llamar con c a la i, para cualquier i, es real, ¿cierto? Y con i en i, donde el i es como un contador. Son constantes. Entonces, como sabemos que el límite de la constante es la constante, es el límite cuando x tiende a de cualquier constante, en este caso de la constante independiente ella misma. También sabemos por propiedad del límite que el límite cuando x tiende a de x a la n es simplemente evaluar, esto es a la n, bueno, vamos a ponerle m, ya para que no sea el mismo exponente de acá y no se confunda uno, m, para cualquier m o para cualquier n, eso sigue cumpliendo, ¿cierto? Independiente de eso. Y vamos a pensar aquí en m entre 1 y n, ¿ya? Entonces m puede ser cualquier exponente, no necesariamente el más grande. Entonces, ¿qué polinomio está aquí? Polinomio de grado n. El polinomio con un exponente más grande que uno se le ocurra. Como también puede ser cualquier más chiquito que uno se le ocurra, también cumpliría la misma definición, ¿cierto? Entonces aquí están todos los polinomios englobados y solo estamos considerando que el límite del término independiente es el mismo y que el límite para cualquiera de las de acá, utilizando alfera de límite, va a ser el punto evaluado simplemente en el exponente. Entonces, sabemos que si m es 1, esto es a por c por 1. Entonces, en el álgebra de límites tenemos la constante por el elemento. Recordemos que la constante sale hacia afuera y se calcula el límite de x, que es utilizándolo de acá. Entonces sabemos que estas son funciones continuas. ¿Cierto? Si el límite es justamente f evaluado en c sub 0, justamente es f evaluado en a, entonces cumple la definición de ser funciones continuas. Por el teorema anterior, o bien teorema 4, entonces, si llamamos g de x a la expresión c por x elevado a m para cualquier exponente m, también fuese continua, ¿cierto? Ahora, si alguien ya se olvidó cuál era ese teorema, miramos acá. Entonces, el teorema 4, el 3, nos dice constante por función. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería? Sería exactamente continua. En este caso, eso es lo que tenemos. Constante por función. Entonces, también es continua porque sabemos que por separado son continuas. Muy bien. Entonces, este teorema nos asegura que cada uno de estos pedacitos que forman el polinomio son continuos. Y como P de x es una suma de puras funciones continuas, entonces se sigue que todo P de x también es continuo. Justamente, nuevamente, por el teorema 4. Entonces, como P de x es suma de funciones de esta forma, y una función constante, se sigue que P de x es continuo por teorema 4, ¿cierto? Porque hay solo sumas de funciones continuas y justamente el teorema 4 nos decía que
si sumo puras funciones continuas, la suma de ellas también es continua. Bien, entonces para el caso B, ¿cómo probaríamos el caso B? Bueno, entonces tenemos una función racional. Función racional es un cociente, ¿cierto? Una división de dos polinomios. Entonces, vamos a ver el caso B. Entonces, primero diremos que una función racional es de la forma vamos a llamar f de x, p de x dividido q de x, donde p de x es el de la definición anterior y q de x también un polinomio de grado distinto del numerador. Entonces aquí con p de x, q de x, función polinomial. Entonces por A, por la anterior, ¿cierto? Ellas son continuas en su dominio. Por lo que f de x será continua justamente por el teorema 4, como casi todo lo que hemos probado hoy, será continua en todo su dominio, recordando que lo que nos decía el teorema 4 para la división era que el denominador no tenía que ser 0 en ningún punto de su dominio, ¿cierto? Entonces por eso son todos sus dominios. Y recordando aquí nuevamente que el dominio de f en este caso van a ser todos los valores reales tales que el q evaluado en x es distinto de 0, ¿cierto? Distinto de 0. Entonces el dominio de la función racional vamos a tener que quitarle los valores que me anulen el denominador o buscar las raíces, ¿cierto? Del polinomio del denominador. ¿Cómo estamos en el tiempo? Ahí estamos listos en el tiempo. Entonces vamos a dejar el ejemplo para la siguiente clase. O sea, lo que me dice eso es que este va a ser continua para todo el dominio de estas dos funciones, excepto en este. Claro, excepto en la que el denominador se haga 0. De hecho, Ah, ya. el numerador sí puede ser 0 y no hay problema con eso. Solo en los valores que el denominador se hagan 0. Ya, ese digamos que el valor al que uno tendría que quitarle su punto. Profe, usted es malvado. Nos va a hacer estudiar mucho. Eso debe ser bueno. No, lo último estaba bastante claro. Me quedó bastante claro. Ah, ya. Lo último nomás. No, es que lo sigo como psicoseado con el quiz, así que voy a tener que practicar de vuelta eso. Mejor que saque todas sus dudas para que no quede caminando sobre algo blando, por así decirlo. Y entonces voy a pausar la grabación.